Estás escuchando Lazos Radio, una emisora de la Asociación de Fieles Lazos de Amor Mariano. Que la bendición de Dios te alcance todos los días y la Virgen Santísima te ampare hoy y siempre. Enseguida escucharás un programa para tu crecimiento espiritual. Te invitamos a estar atento y a tomar nota de las citas de la Sagrada Escritura y conceptos que a través del siguiente programa puedas encontrar. Bienvenidos. Buenas amigos de Lazos Radio, tengan un cordial saludo a todos ustedes que siguen la emisora de Lazos de Amor Mariano. Hoy empezando con unos programas de entrevistas a personas que han tenido un encuentro muy especial con Dios, un encuentro con Jesucristo, y que Jesucristo le ha dado este tesoro que ellos han vivido. Se van a dar cuenta de testimonios hermosos, impresionantes, y los cuales ellos nos han querido venir a compartir también. Con nosotros a Carlos Alberto Giraldo, él es misionero de la comunidad. Ya vamos a preguntarle que él mismo se presente para que comencemos con esta entrevista y nos cuente él un poco su testimonio, ya que él mismo dice, para dar este testimonio se le presenta problemas. Pues quiera Dios que este testimonio que les presentamos aquí en exclusiva por Lazos de Amor Mariano, por Lazos Radio, les sirva a todos ustedes, les sirva para que todos ustedes crezcan espiritualmente, amen a Dios, le sirvan, lo glorifiquen y le den gloria por todas las maravillas que hacen todos los hombres del mundo entero. Carlos, bienvenido a Lazos Radio y preséntate, hermano. ¿Cuánto tiempo ya en la comunidad? Dinos tu nombre completo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto Giraldo. Pertenezco a la comunidad de Lazos hace 2 años. 4 años estaba en el mundo. No conocía de Dios, vivía en pecado, cada 8 días eran rumbas, mujeres, y uno en lo que menos piensa es en la muerte, o si me va a llegar a mí porque estoy joven, pero no es así. Hace 4 años estaba en el mundo y no conocía de Dios, aunque me hablaban de Él. Decía creer en Dios, pero no hacía las cosas. Trabajaba en una ferretería en Tuluá llamada Ferroeléctricos Villegas, era el jefe de bodega. Los fines de semana no me organizaba ni me vestía para ir a un rosario ni a una eucaristía, sino que me organizaba solamente era para ir de rumba en rumba, de fiesta en fiesta. Pero en lo que menos cree uno es qué consecuencias puede traer esto para uno. Y me di cuenta un poco más adelante. Ya llevaba 3 años trabajando en esta ferretería y un día cualquiera me comenzó unos cólicos renales que me hicieron dirigirme a la clínica San Francisco de Tuluá, donde me dicen que tengo cálculos renales. Me mandan una ecografía a los riñones y me dicen que eran cálculos, pero lo extraño era que en la ecografía no me aparecían los cálculos. De ahí me remiten y me hacen un examen que se llama endoscopia, para mirar a ver qué tengo en el estómago, si es un cáncer o de 2 cosas. Me introducen la manguera con cámara para mirar y me detectan una hernia hiatal y una gastritis. Pero esto no era producto para tantos cólicos y seguían persistiendo aquellos cólicos. Ya me remiten y me dicen que me van a dejar hospitalizado para hacerme otros exámenes. El día que me dice una enfermera, Carlos, te vamos a mandar a Buga, donde está el Milagroso de Buga, a hacerme un TAC. A ver si tenía de pronto un cáncer en el páncreas o algún órgano dañado. Ese día que me dijo la enfermera y el médico esto, le dije, doctor, yo siento las piernas como dormidas. No las siento, y me dice aquel médico, tranquilo Carlos, tal vez sea el estrés o la medicina o los nervios tuyos. Yo me quedé tranquilo. Y de un momento a otro me dieron ganas de ir al baño y le pedí, porque tenía una bolsa de medicina todavía en las venas. Cuando me fui a parar, sentí que mis piernas se me estaban quedando dormidas, y ya cuando fui a ir al baño, no fui capaz de caminar bien. Entro al baño y hago mi necesidad, y cuando voy a salir, ya mis piernas no me servían. Caí al suelo y quedé encerrado allí en el baño. De allí vinieron los médicos, enfermeras, y me sacaron. Y me dicen, Carlos, usted ya no puede hacer nada. Esperé a ver que le saquemos los exámenes.
Al día siguiente que vino la ambulancia por mí, ya me sacaron en una silla de ruedas, porque no podía caminar. De allí se va con mi hermana conmigo para Buga, me hacen aquel examen, un TAC de páncreas, y para sorpresa de los médicos no tenía nada, no me encontraron nada. Me lo repitieron 2 veces para salir de dudas. Me acuerdo tanto que cada TAC valía como 300.000 pesos, y me lo repitieron. Para salir de dudas, me dirigí nuevamente para Tuluá. Ya los médicos preocupados habían arreglado el TAC de Tuluá y me hicieron un TAC cerebral. A ver si de pronto tenía un golpe. Cuando niño, a veces uno que se golpea, vienen los problemas en la adolescencia o en la mayoría de edad. Pero tampoco me encontraron nada. Los médicos preocupados porque no me encontraban nada en aquel TAC del páncreas, en la cabeza, me empezaron a hacer estudios más profundos, sangre. Me hicieron un examen de prueba del SIDA, VIH, salió negativo. Le dicen a mi mamá: doña Ligia, su hijo consume esteroides o anabólicos, porque el estado físico que él tiene da apariencia para que esté consumiendo estas cosas. Y mi mamá le dice: no, hasta donde yo sé, él consume cosas pero naturales, muchas proteínas, pero nada que tenga que ver con pastas o medicinas raras. Ya los médicos preocupados me remiten para una habitación y allí ya me dejan hospitalizado porque no podía mover ni mis piernas, ya las manos se me estaban quedando dormidas y no sabían por qué. Un día mi hermana me dice, le digo yo a mi hermana: Liliana, ¿qué será lo que me está pasando? ¿Por qué estoy así? Mi hermana me dice: tranquilo, hermanito, esperemos que salgan los exámenes a ver qué arroja, puede que no sea nada malo. Me dijo que era lo que iba a suceder. No tenía miedo, de mi boca no salía palabra fea, ni le reclamaba a Dios qué era lo que sucedía, solamente esperaba. Ya me remiten para una habitación y allí empiezo a vivir cosas que no le deseo a nadie. A veces cuando uno está en el mundo uno no presta atención a esto. A veces hay personas que le hablan a uno, pero uno no presta atención. Ya cuando me dirigieron para esta habitación, empiezo a ver a un tipo en la habitación extraño. Mi mamá no lo veía, solamente lo veía yo. Yo le decía a mi mamá: ¿quién es ese señor que está parado a los pies de mi cama? Y ella me decía: hijo, no veo a nadie, ¿es cuál señor? Y yo le decía: sí, ahí a los pies de la cama mía hay un hombre, me está mirando a los ojos. Y me miraba feo, una mirada seca, vacía, pero no me decía nada. De un momento a otro lo veía que se metía por la pared y se desaparecía. Va a aparecerse más seguido y más seguido en la habitación. Ya cuando empezaron a hacerme otros exámenes, que me montaban en la camilla para hacerme una placa, veía que aquel tipo se me subía en la camilla y se iba conmigo. Y empezaba a atormentarme, a jalarme de los pies, sacaba sus manos, pero en sus manos veía unas garras, ya no eran como las de uno normal. Y a todo momento, para donde me llevaban, debajo de la camilla, a toda parte donde me iban a hacer un examen, él siempre estaba allí. De esta habitación me remiten para una habitación donde éramos 2 enfermos, un señor que estaba allí que se llama Hugo, que vive en Tuluá también, y estaba operado de la columna, tenía 2 vértebras dañadas y debido a eso tampoco se podía mover. Nos hicimos compañeros de habitación y empezamos a compartir muchas cosas. Él no me podía mover y él tampoco. En esta habitación también empezó a aparecerse aquel tipo que no conocía y el único que podía verlo era yo, nadie más. Allí también empezó a atormentarme, pero más feo. El paciente que estaba enseguida en la cama mía, el compañero, don Hugo, empezó a notar los nervios, el miedo, la ayuda que yo pedía, pero él tampoco veía nada. Carlitos, ¿de qué forma te atormentaba y cómo era la apariencia física detallada? Y dices, impresionante, que te atormentaba, pero dinos, ¿de qué manera más específicamente? En ese momento, él se me aparecía como en apariencia humana. Era un hombre vestido bien parecido, vestido de paño. Me acuerdo que estaba bien vestido, bien serio, pero su rostro no me decía nada. Era una persona seria, con una mirada vacía. Ya estando en esta otra habitación, que éramos 2 enfermos,
empezó a molestarme más seguido. Ya empezó a arañarme más las piernas, sacaba y rompía el colchón por debajo. Yo veía que hacía cosas impresionantes y como no podía moverme, estaba a su merced, ya las manos mías no me servían. ¿Te dolía lo que te hacía? Sentía muchas cosas horribles, pero solamente lo podía ver yo y sentir yo. Una vez mi hermana estaba conmigo allí y me dio el desayuno a las 8 de la mañana. El desayuno, son muy cumplidos en esto. Dice mi hermana que ella me dio el desayuno y que iban siendo las 8:30 de la mañana, cuando yo quedé privado. Ella creyó que yo quedé dormido, pensó en eso, y le dijo al compañero, que estaba enseguida en la otra cama: voy a lograr que mi hermano está dormido y bajo a mi casa por ropa y le traigo ropa a mi hermano. Ella se fue y le dijo a aquel señor: si mi hermano se despierta y si necesita algo, por favor me llaman al médico. Mientras mi hermana sale, regresó al mediodía y yo seguía privado. Nadie sabía lo que me sucedía en ese momento, pero yo sí. Cuando quedé privado, sentí un golpe muy fuerte en mi pecho, muy duro. Allí quedó mi cuerpo tendido en la cama y el demonio, o aquel hombre, me arrebató el alma. En ese momento estaba en pecado mortal, pecado grave. En ese momento mi alma le pertenecía. Tendido en la cama, dormido, privado, pero mi alma apareció en otro lugar, encerrado en una celda muy pequeña, con unos barrotes muy gruesos, un candado y una cadena que no la he visto en una ferretería. Y allí en esa oscuridad había una voz que se escuchaba y decía: de este lugar no vas a salir jamás, de aquí no vas a salir jamás, me decía esa voz. Y estando en este lugar oscuro y tenebroso, y se me apareció aquel tipo que se me aparecía en la habitación, pero allí sí me empezó a hablar y me decía: usted me va a hacer un trabajo a mí. Y yo le decía: no, yo a usted no le trabajo. Sí, usted me va a hacer un trabajo. Y de un momento a otro se iba y se perdía. Al rato volvía y me decía lo mismo, proponiéndome algo, pero siempre estuve firme en decirle: no, yo a usted no le voy a trabajar. O sea, Carlitos, que el lugar más específico en el cual estuviste fue el infierno. Pues ¿Es lo que más deduces? Sí, es algo muy horrible. Pero ahorita vamos para otra parte donde, después de que entro en coma, el Señor me permite ver muchas cosas. Claro que sí, continuamos. Entonces empiezo a sentir mucho temor allí en ese lugar, y de repente de un momento a otro apareció otro muchacho conmigo, que yo no conocía, pero no sabíamos cuál de los dos teníamos más miedo, si él o yo. Lo horrible allí era que los dos estábamos llenos de miedo, llenos de terror, impresionante. Lo único que pensamos era en salir, pero no sabíamos cómo. Allá en la habitación de la clínica, yo veía el cuerpo mío desde ese lugar. Yo veía todo lo que sucedía en la habitación. Vi cuando llegó mi hermana y dijo: ve, mi hermano todavía está dormido. Pero yo no podía despertar. El médico entra a la 1 de la tarde y me revisa los ojos, y para no decirle a mi hermana que estaba muerto, le dijo: dejémoslo a ver si se despierta, y si no, miramos a ver cómo lo despertamos. El médico se dio cuenta que tenía las pupilas dilatadas, que estaba en ese momento como muerto. Pero para no preocupar a mi hermana, la dejó así tranquila. El médico sale y yo veía todo eso y lo que hablaban. La visita era a las 3 de la tarde, entonces la gente llegaba un poquito antes a hacer visita para hacer el rosario de la misericordia o el rosario que hacían a esa hora. El compañero que yo tenía enseguida, le llegaba una señora a hacer la hora, a hacer oración. Yo todavía estaba privado. Y cuentan ellos que iban a hacer las 3 de la tarde cuando se iban a disponer para empezar el Santo Rosario, la coronilla, cuando notaron que el cuerpo mío, aquel cuerpo que estaba en la cama, empezó a levitar. Dicen aquel hombre, don Hugo, y la señora que estaba allí, el señor que lo ayudaba a él a vestirse personalmente, que el cuerpo mío empezó a levitar cerca de unos 70 centímetros de la cama. Aquel señor casi le da un infarto, casi se muere del susto, porque eso a veces no lo vemos sino en películas, ciencia ficción, pero ellos lo estaban presenciando en vivo y en directo. Aquella señora que llegaba a hacer oración no sabía si salir corriendo, dejar solo a aquel señor. Lo único que se pusieron de acuerdo fue para empezar a hacer intercesión, y se pegaron de la coronilla de la misericordia a ofrecerla por mí.
y yo escuchaba todo lo que sucedía. Aquel se llama: téngale regalo esta estampita del Señor de la Misericordia para que se la ponga a su hermano debajo de la palma de la mano. Mi hermana se dispone a ponérmela, y cuando siento aquella imagen debajo de la palma mía, la mano me la empezó a rechazar, viendo que yo no la podía mover. Ahí empezaron a notar que la ayuda iba a servir de mucho. Empezaron a hacer intercesión y el cuerpo mío empezó a bajar lentamente otra vez hacia la cama. Estaba aún por encima de la cama cuando alcanzó a adentrar el médico y me vio. En ese momento iba a renunciar, porque él le dijo a mi hermana: esto no es para mí. Nunca en mi vida me ha tocado presenciar estas cosas. Y si hubiera otro médico aquí que se hiciera cargo de su hermano, yo renuncio, porque lo que está aquí no es de Dios, esto es cosa de otro lado. El médico esperó a que yo llegara hasta mi cama y me revisó nuevamente los ojos. Su hermano no está aquí. Mi hermana le dice: ¿cómo es posible si yo lo estoy viendo? Sí, aquí está su cuerpo, pero en este momento está como muerto. Vamos a ver si se despierta. Y empezaron a luchar, a tratar de despertarme. Entonces aquel señor don Hugo le dijo a mi hermana: apriétele la estampita del Señor de la Misericordia en su mano con la suya. Cuando me la apretó, me hicieron regresar de aquel lugar donde estaba encerrado y entré nuevamente al cuerpo, porque fue algo que se presentó así repentinamente. Cuando dentro del cuerpo, mi rostro era totalmente diferente, dice mi hermana y aquel médico que me vieron. El médico le decía a mi hermana: Liliana, ese que está en la cama no es su hermano. Mírele el rostro que tiene de miedo, de pavor, de angustia, de terror. Los ojos míos no se me veían, la parte del lente, se me veían la aureola blanca, todos volteados los ojos hacia atrás. Utilizar sacramentales, agua bendita, me rociaban, la cama temblaba, se brincaba sola. Parecía como si alguien estuviera haciendo un exorcismo o algo que era algo impresionante. Dice mi hermana que a las 5 más o menos de la tarde se me empezaron a normalizar los ojos, pero no los podía volver a cerrar, porque cuando trataba de cerrarlos empezaba a ver a aquel tipo. Mi cuñado, que a veces iba a cuidarme en las noches, primero fue donde mi papá, que tenía cáncer de pulmón. Cuando llegó donde el papá, había un anciano rezando o haciendo intercesión por el papá de él, que estaba muy mal de los pulmones, ya estaba en un estado terminal de cáncer. El cuñado mío se acerca a aquel abuelito y le dice sobre el caso que me pasaba a mí, que estaba muy mal pero que no sabían qué tenía. En ese momento, cuando aquel anciano escuchó lo que le dijo el cuñado mío, se paró asustado de donde estaba y le dijo: en este momento lo necesita más su cuñado que su papá. Es urgente, móntate en la bicicleta. Le untó algo en la mano derecha, él no sabía qué era. Devuélvase, váyase para la clínica y le pone la mano derecha en la frente y no se la quite hasta que él le diga. El cuñado mío se fue en la bicicleta y entró a la clínica y me comentó lo que había sucedido. Y le dije: Gabino, póngame la mano porque estoy desesperado. Cuando él se fue a acercar a la cama a ponerme la mano, sintió una presencia: quítese que este es mío. No se meta con él porque él me pertenece. Pero él, haciendo caso de aquel anciano que le mandó a hacer este favor, se acercó y me puso la mano en la frente y le dije yo: no me la quite hasta que yo le diga. Cuando me la puso en la frente, volví a quedar como estaba, privado, ido, como muerto. Resulté y aparecí otra vez nuevamente en ese lugar encerrado. Aquel tipo empezó a aparecerse más seguido. Cuando abría oscuro, muy oscuro, más oscuro de donde estábamos. Y desde allá aparecía aquel tipo a arrastrarme, a jalarme. Y me decía: ¿usted me va a hacer un trabajo a mí? Yo le decía que no. Y se empezó a enfurecer. Y al ver que no le contestaba que sí, sale de este lugar y se me para enfrente de la reja. Y se empezó a cambiar su apariencia, se empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer en unos 4 metros de altura, pero ya no era un hombre, era como ver una gárgola, un murciélago de 4 metros. Su rostro era un animal completamente, sus rostros rojos, su boca expulsaba un vapor caliente, pero sus manos todavía las tenía la apariencia humana, pero muy grandes, y empezó a mover las manos con mucha rabia porque yo no le contestaba que sí. Cuando abrió
las manos ya no, sino unas alas inmensas. Era usted ver un murciélago grandísimo, y así me hablaba, y me decía, usted me va a hacer un trabajo a mí. Ya empezó a cambiar de voz. Aquel joven que estaba conmigo empezó a sentir más miedo. Los dos empezamos a sentir un terror impresionante en este lugar. Empezamos entre los dos, cuando vimos que él se fue, en ese momento empezamos nosotros, aquel joven y yo, a hacer un hueco con las manos, a escarbar. Sentíamos que nos dolían mucho, se nos arrancaban la piel, las uñas se nos arrancaban, y alcanzamos a hacer un hueco muy pequeño, y alcanzamos a salir muy estrechos. Veo que aquel joven se dirige hacia el frente mío, y yo me dirijo a donde está mi cuerpo, a buscar el cuerpo mío. Y vengo con mi alma a encontrarme con el cuerpo. Cuando volteo a mirar hacia atrás, viene aquel demonio enfurecido con nosotros, conmigo especialmente. Lo logro entrar en mi cuerpo y abro los ojos y le digo al cuñado mío, ya estoy bien. Y cuando abrí mis ojos, el que estaba mal era el cuñado mío. Él me cuenta que se le metió algo por dentro y lo empezó a quemar de una cosa impresionante. Él se sentía como si estuviera en un horno o le hubieran dado un baldado de lava volcánica, algo calientísimo, impresionante. Y él decía que la cabeza se le iba a reventar del calor. Le empezaron a dar agua con muchas cosas y se empezó a normalizar. En ese momento le dije a mi hermana, necesito la confesión, tráigame a un sacerdote. Se dirigieron por un sacerdote que vive ahí en Tuluá, se llama el Padre Palacios, tiene un albergue en Tuluá. Cuando él llegó a la habitación de la clínica me dice, hijo, ¿qué es lo que tienes? Y le dije, padre, no saben, todos los exámenes salen buenos, todos, no encuentran nada. Pero si llegó el momento de partir, me quiero ir tranquilo. Yo me confesé con él, me puso los santos óleos, la extrema unción de los enfermos, y me dijo, hijo, si llegó el momento de partir, váyase tranquilo. Y le dije, padre, ya no tengo miedo. El padre sale, al rato después me traen aquel abuelito que me mandó a poner la mano en la frente. Y como iban tantos evangélicos a hacer que oración, cuando entró aquel abuelito dije yo, Dios mío, otro protestante. Se me sentó al lado de la cama y me empezó a hablar al oído, y me nuevo y el Ave María, y dije, él es católico. Aquel abuelito me dice, no tengas miedo, que la muerte es solo un paso a una nueva vida. Y se fue. Poco después empiezo a perder mis pulmones. Yo sentía que ya se iba acercando como el momento de irme, no sé. Algo me decía que sí. Le dije, Señor, ahí le dejo a mi mamá, cuídala por mí. Y ahí te dejo a mi niño, a Víctor Manuel, que solo tiene 3 años. Cuídalos por mí porque yo ya no lo puedo hacer. Haga conmigo lo que quieras. Aquí estoy postrado en esta cama, no puedo esconderme, no puedo correr, y menos de ti. En ese momento me abandoné en las manos del Señor totalmente. No se presentía que llegaba el momento de irme, pero antes de partir le entregué a mi familia, a mi mamá, porque yo vivo con ella y me hago cargo de ella. Le dije al Señor que se encargará de ellos. En ese momento me dice mi hermana que corrieron conmigo para cuidados intensivos y me conectaron urotraqueal y entré en coma profundo. Ahí cerré mis ojos para este mundo y empiezo a vivir lo que viven aquellos que ya partieron, porque el Señor me lo permitió. Cierro mis ojos para este mundo y empiezo a vivir lo que viven los muertos. Aparezco en un lugar en alma y espíritu, en un lugar muy oscuro, tenebroso, pero estaba desatado, podía moverme, era libre de poderme mover gracias a la confesión, porque como dice la palabra de Dios, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que se quede desatado en la tierra será desatado en el cielo. Nos dice en el libro de Mateo 16-18, en Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23. Y gracias a que me pude confesar antes de entrar a este lugar desatado y podía caminar, aparecí en un lugar muy oscuro, tenebroso, tinieblas total. No se veía una parte, un bombillo, una luz por donde iba a decir que era la salida, no. Empiezo a caminar y siento que me paro sobre algo, que algo me chuzaba en los pies. Y empiezo a mirar detalladamente y eran restos humanos. Alcanzaba a ver cráneos, fémures, costillas, vértebras.
cuando empecé a escuchar una canción que le cantan a los difuntos, esa que dice así: quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Lo extraño era que el padre que me confesó comenzaba con el primer pedacito: quien cree en ti, Señor, y contestaba un coro grandísimo, muchas voces. Podía moverme y veía toda esta oscuridad, y me di cuenta común, y empecé a caminar. Levanto un poco mis ojos cuando veo que viene bajando una nube blanca, muy bonita, y se posó sobre mí. Ya no veía la oscuridad, todo era blanco, hermoso, y empecé a caminar, y para sorpresa mía, me encontré con Jesús a unos 3 metros de distancia. Para muchos será locura, pero lo pude ver frente a frente. Estaba sentado, dorado como un sol. Su cabello era plateado, su barba dorada, sus vestiduras blancas como el sol, hermosísimo, y usaba sandalias, siendo Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, usando un vestido tan sencillo pero tan resplandeciente, y usaba sandalias, y en su mano derecha tenía un báculo: el cayado del Señor es mi pastor. No me resistí y caí de rodillas. No me atreví a mirarlo a la cara, bajé un poco mis ojos al suelo, y lo alcancé a ver que él se puso de pie y se vino caminando hacia mí, y se paró enfrente mío. Veo que saca sus manos y me las pone encima de la cabeza, y en ese momento cerré mis ojos, porque no me atreví a mirarlo, a detallarlo, teniéndolo enfrente mío. Cierro mis ojos, y cuando los abro, me doy cuenta que estoy en el purgatorio, porque me encontré con muchas personas que estaban como yo, libres, que nos podíamos mover libremente, caminar, pero allí no podíamos orar ni el uno por el otro. Nadie ora allí por nadie. De repente empiezo a caminar y empiezo a encontrarme unas paredes muy grandes en forma de arco. Era como un laberinto. No encontraba salida. Por donde me metía encontraba la salida cerrada. En estas paredes hay muchos rostros pegados. Es como quitarle la parte del frente a un ser humano, el rostro, y pegarlo a una pared. Pero en estas paredes eran llenas de rostros humanos. Y estos rostros lloran, gimen, se quejan, gritan. Y en una pared de estas me encontré un rostro conocido. Aquel joven se llamaba Luis Olave. En esos momentos todavía era mi cuñado. Yo estaba de novia con la hermana de él. Lo había pegado en esta pared. Me sorprendí porque hacía 2 meses lo habían matado. Y estaba en este lugar, penando, esperando que su familia ofreciera un sacrificio, una oración, una Eucaristía, pero nadie lo hacía. Carlitos, dices pues que estuviste en el purgatorio, pero ¿qué se sentía allá? ¿Qué sufrían? ¿Hay fuego, como lo muestran? Hay cuadros de la Virgen del Carmen que muestran que hay fuego, que es un sitio lleno de rocas calientes? ¿Viste de pronto a la Virgen María? No sé. El purgatorio hay varios estados. Depende en el estado de pecado con el que uno muera, asimismo debe ir a un estado a purificar. Alcancé a confesarme. O sea que tenía la oportunidad de no purificar tanto en fuego, porque lo hay. Hay muchos estados asimismo en el infierno. No todos van al mismo lado. De acuerdo al pecado con el que muera uno, va a un lugar específico. El purgatorio era como un edificio hacia abajo, como empezar de aquí de tierra, pero hacia abajo. Muy profundo, sí. Las personas que entran a este lugar, dependiendo del estado donde caigan, donde entren, desde ese lugar deben de empezar a purificar y van ascendiendo. Y al modo que van ascendiendo, se va clareando más aquel edificio, o hay más luz, hay más tranquilidad. Pero aquellos que entran en la parte donde hay, es aquellos que de pronto se negaron a una confesión o murieron con pecados sin confesar encima. Entonces deben ir a purificar en un estado más fuerte. En el estado donde estuve yo pude ver muchas almas padeciendo. Aquellos rostros en las paredes hablaban, gemían, lloraban, gritaban, diciendo: oren por mí, oren, mira que estoy sufriendo. Aquel rostro que conocí allí, de este joven Luis Olave, me gritaba:
hacia aquí, usted no tiene que estar aquí, oren por mí, oren. Yo me quedé mirándolo asustado, porque él me hablaba, cuando una voz me empezó a decir al oído: busca una salida, la encontrarás, búscala y la hallarás, pero de allí no sale uno hasta que Dios no se lo permita. Hasta que el Señor me empezó a dirigir, a mostrarme el camino y salí de este lugar. Empiezo a ver un camino que hay hacia arriba, como por una montaña arriba subiendo hacia el cielo, muy largo. Eran muchas personas vestidas. Yo me metí en la fila y empecé a avanzar con ellos. Iba más o menos por la mitad de la fila del camino cuando se me acabó el camino, porque no alcanzaba a divisar dónde terminaba. Y dije yo: Señor, ¿pero por qué solo a mí? Si yo veo que los demás siguen avanzando, ¿por qué a mí no más? Vuelvo y escucho la voz al oído y me dice: busca una salida, la encontrarás, búscala y la hallarás. Solo di un paso al frente y era como si hubiera entrado por entre un tubo hacia abajo, muy profundo. Cuando sentí que caí, enfrente mío habían dos caminos, uno angosto y uno ancho. Pero antes de elegir por cuál entrar, el Señor me toma nuevamente en espíritu y me lleva a un desierto total. Solamente arena, nada más. Cerca de 200 años atrás, aparecí solo en un desierto, a pan y agua. Era empezar a hacer oración todo ese tiempo, solo a pan y agua. Desde que empecé a hacer, pero el agua y el pan no se me agotaban, era una fuente inagotable. Y empecé a orar lo que me sabía, a rezar, y era todo el día en oración, todos los días, todos los años. Y empezaron a pasar los días, la semana, los meses, los años. Cuando terminé, nuevamente enfrente mío los dos caminos, y me dice la voz al oído: no toméis el camino ancho, que no te va a llevar a nada bueno. Empiezo a cruzar por el camino angosto, y es tortuoso, hay muchas espinas, mucho dolor, y es estrecho. Y empecé a cruzar por aquel camino, y me dolía mucho porque me desgarraba las manos, las piernas, sangraba. Hay muchos que dicen que uno se muere y aquí termina todo. No, no, no. Aquí dejamos el cuerpo, pero el alma es inmortal. Allá tenemos pena de daño, pena de sentido. Todo lo que sentimos aquí en carne viva lo sentimos allá. Lo único diferente allá es que ya no morimos. Así lo piquen a uno, así lo corten a uno, ya uno no muere. Es que sangras, el dolor es impresionante, pero el alma es inmortal. Y empecé a caminar por este camino estrecho, a tratar de cruzarlo, y me dolía mucho. Cuando empecé a ver, a escuchar que al lado derecho mío del camino sucedía algo pasaba, escuchaba mucho escándalo, mucha bulla, y volteo a mirar al lado derecho, cuando veo a Jesús atado a una columna, y habían dos soldados allí, desgarrando su cuerpo, dándole en 5.475 heridas, todas por amor a nosotros. Yo me empecé a sentir mal y asqueroso. Trataba de no verlo, pero él como que me decía: hijo, mira, esto hago cada vez que vas a pecar por ti. Esto lo hago cada vez que tú vas a pecar. Esto lo hago por los pecados de la carne, por todo lo que haces. Y me dolía, y me empezó a doler el alma impresionante. Seguí caminando cuando escuché que clavaban un palo. Cuando enfrente mío veo que suben la cruz con Jesús crucificado. Sentí un dolor tan grande, porque al verlo allí clavado en la cruz, sin quejarse, y lo más hermoso fue que cuando lo vi allí, miró hacia el cielo y dice: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. En ese momento sentí como si una espada hubiera traspasado mi alma, y hubiera todo, tuétanos, todo hubiera purificado, hubiera limpiado. Y yo me miré las manos, y me miraba las heridas mías, y le dije: Señor, estas heridas no son nada comparadas con lo que tú pagaste por mí en la cruz. Cuando una voz al final del camino me decía: hijo, te estoy esperando al final, te estoy esperando al final, adelante. A mí se me olvidó el camino, se me olvidó las espinas, el dolor, y seguí adelante. Sentía cada vez más dolor, pero Jesús que estaba al final esperándome. Cuando salí de aquel camino, me miré las manos y los pies, y no tenía un solo rasguño, sano totalmente. Levanto mis ojos hacia arriba y cuando veo el túnel, hay muchos que lo han visto, pero nadie lo ha cruzado, muy pocos los han cruzado. Levanto mis ojos y veo aquella luz hermosa y empieza mi alma a subir, a ascender. Cuando empiezo a escuchar a mi madre llorar, a mi mamá, empiezo a escuchar la voz de mi hermano, gritaban:
¿por qué a mi hermanito? ¿Por qué a él y no a mí? Y empecé a sentir un dolor en el alma, peor que cuando estaba en el purgatorio. Yo le decía, hermanito, hermanita, mamá, no lloren por mí. Si supieran el daño que me hacen, ¿por qué son tan egoístas y no me dejan descansar en paz? Si supieran el dolor que siento en este momento, no llorarían más. Pero nadie lo escucha a uno, y uno escucha todo lo que los queridos aquí en la tierra. Levanto nuevamente mis ojos hacia arriba y veo la luz más grande, hermosa. En cada esquina habían un ángel, eran 4. Y en la mitad de ellos el Señor de la Misericordia, así como se hizo pintar él, hermoso. De su pecho le salían 2 rayos, uno rojo y uno blanco. Él me mira y me dice, hijito, ven, me invitaba a subir, pero mi familia se empezó a aferrar más a mí y me jalaba a ese abismo. No me sueltes, yo me quiero ir contigo, no me dejes, Señor. Mi familia empezó a jalarme y le decía, mamá, suéltame, mira que me estás atormentando. Pero no me escuchaban. Empecé a aferrarme más a Dios, viéndolo allí tan cerca de mí, hasta que sentí que mi alma quedó libre y seguí subiendo. Cuando estaba más cerca de aquella luz, se vienen 2 ángeles de blanco, hermosísimos, y me toma uno del brazo izquierdo y el otro del brazo hacia la entrada. Cuando me voy acercando, la Virgen María, María Auxiliadora, con el niño Jesús en brazos, nos vimos ojos con ojos, hermosísima, una mirada hermosa, tierna, una mirada de mamá enamorada de sus hijos. No crucé palabra con ella, pero el solo verla era suficiente. Está en la entrada del cielo. Pasé por un ladito de ella, y aquellos ángeles me dirigieron a la entrada de la luz, que era lo hermano que no me quería devolver. Pude contemplar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Todo el dolor, angustia, terror, miedo, soledad. Cuando uno pasa dentro de este lugar, todo desaparece. Allí no hay sino paz, alegría, amor y felicidad, y un gozo continuo. Y ve que el Señor de la Misericordia se fue alejando entre las nubes y se perdió. Y le dije, Señor, ojalá que todo el mundo esté conmigo aquí en este momento, para que se den cuenta por lo que tenemos que luchar, que lo que está en la tierra, lo único que produce es perdición. Y empezó a emanar una fuente de luz que me llegaba y era una felicidad inmensa, y me llegaba y era un gozo continuo. ¿Alguna vez, Carlitos, has sentido esa felicidad aquí en la tierra? A veces el Señor le permite a uno, como diciéndole a uno, hijito, aquí estoy yo. También la presencia de María, porque allá se sintió una cosa impresionante. ¿O sentir aquí lo que sentiste allá? No es lo mismo. ¿Y qué veías tú? ¿Cómo era el cielo, digámoslo así? ¿Había árboles? ¿Había más gente? Vi a lo lejos, era un paraíso hermosísimo. Pude ver un paisaje hermoso, pero el amor, la paz que se siente allí, no la he vivido aquí. Por eso es necesario morir a tantas cosas aquí, para poder vivir lo que está allá. Y yo me decía, Dios mío, ¿qué es esto tan hermoso? Y alcancé a sentir la presencia de la Virgen María, el aroma, la pureza, el aroma a rosas. Es la reina del cielo, la rosa más bella creada por Dios. Y yo ya me hacía la idea de que ya iba a quedarme en ese lugar, cuando el ángel que estaba a la mano derecha mía se voltea de frente mío y me dice, todavía no ha llegado tu hora, debes partir. Eso fue más o menos, dice mi mamá, que desperté el día 12. El día anterior los médicos tenían la autorización para practicar. Mi mamá no autorizó. El día 12 en la noche desperté, pero antes de despertar, cuando estaba allá arriba en el paraíso, aquel ángel me dijo, todavía no ha llegado tu hora, debes partir. Me tomaron nuevamente los 2 ángeles, uno del brazo izquierdo y el otro del brazo derecho, y me llevaron por un caminito muy hermoso. Cuando vi que se abrió el piso como una puerta, y me empezaron a descolgar, hice 4 estaciones, y en cada estación un ángel me recibía de los brazos, me acostaba en una nube. Yo lo veía que se dirigía grande, y metía sus manos y sacaba una escarcha hermosísima, una escarcha de un color muy hermoso. Me la rociaba de los pies a la cabeza. Él me tomaba y me bajaba donde otro, y me hacía lo mismo con otra escarcha de otro color. Fue amarillo, azul, blanco y verde, estos 4 colores. La cuarta, que fue el color verde, cuando terminó de echármela en el cuerpo, me dijo, ya estás curado, y no desconfíes de tu Señor. Usted se va a recuperar más pronto de lo que usted se imagina y de lo que los médicos creen.
Cuando este ángel me dijo aquellas palabras, desperté de coma. Los médicos llamaron a mi mamá impresionados porque le dijeron: doña Ligia, su hijo ha despertado de coma. En ese momento no había ni médico ni medicina para su hijo, ya estaba muerto. Al tercer día de haber despertado de coma me quitaron 4 aparatos de encima. Vieron que empecé a recuperarme lentamente, pero mis miembros, las manos, nada. De allí me remiten para acá, para Cali, a la clínica Valle del Lili, donde me recibe el doctor Jairo Quiñones, y apenas me vio y leyó la historia clínica, se dio cuenta de lo que tenía, cuando en Tuluá no sabía lo que tenía, y le dijo a mi mamá: doña Ligia, su hijo lo que tiene es un Guillain-Barré. Es una enfermedad muy rara, pero ¿por qué se demoraron tanto para traerlo? Y mi mamá le dijo: es que en Tuluá no sabía lo que tenían. Y yo les decía a ellos: échemelo para Cali, y no me hicieron caso. Y aquel médico le dice a mi mamá: doña Ligia, vamos a tratar de hacer todo lo posible, pero en este estado en el que está su hijo no hay reversa. Vamos a ver cómo está. Me ingresaron, me hicieron los exámenes, me hicieron todo lo que me tenían que hacer aquí en la clínica, cambio de plasmaféresis, refuerzo con inmunoglobulina, todos los medicamentos para ver si me mejoraba. A mí no me lo quisieron decir ni a mi mamá, pero el patrón una vez vino a hacerme visita y habló con el médico y le sacó la verdad. Y le dije: no le diga a aquel joven ni a su familia, porque no están preparados para esto. Si este muchacho sale de esta clínica, jamás vuelve a caminar. Tiene el sistema nervioso dañado, 90% dañado, pero no se lo digan a él todavía. Yo solamente esperaba, no podía hablar, tenía traqueostomía, no podía hablar. De allí me remiten para Tuluá. Veían que estaba un poco mejor, pero mis no servían para nada. Ya estando en Tuluá, llevaba 3 meses hospitalizado. Me dieron salida para mi casa. Estando en mi casa, llevaba 2 meses en mi casa, cuando por primera vez llega un Cristo a Tuluá, que es el agonizante, el peregrino. Visitó a una señora de entrada que tenía cáncer terminal en la clínica San Francisco. Y cuando llegaron aquí con aquel Cristo y la visitaron, al día siguiente la señora no tenía cáncer. Los médicos impresionados empezaron a hacerle nuevos exámenes, que quién la había operado, empezaron a mirar y ya estaba sana totalmente, no tenía nada de cáncer. Y empezó a visitar otros puntos ahí en Tuluá, cuando fue a dar a 1,5 cuadras de mi casa. Llegó donde una vecina mía que me llevaba la comunión a mi cama, a la casa. Hice una oración muy bonita allí llegó un joven que llevaba 3 años en muletas debido a un accidente y no podía volver a caminar normal. Llegó donde estaba aquel Cristo con la imagencita de la Virgen muy bonita. Él pidió el favor que lo ayudaran a arrodillar, porque él no podía solo. Lo ayudaron a arrodillar y empezaron a hacer la oración muy bonita. Aquel joven, cuando levantó la mirada, alcanzó a ver, dice él, que vio a la Virgen María al pie del crucifijo. Y empezó a llorar. Cuando terminaron la oración, lo iban a ayudar a levantar y él dijo: no, yo estoy curado. Se levantó solo, cogió las muletas debajo del hombro y salió caminando, dándole gloria a Dios. Ese fue el Cristo, don Guillermo, que es de aquí de Cali, y se dirigía con él para el carro, a montarlo al carro con destino a Bogotá, y de Bogotá no sabíamos para dónde iba a salir. Cuando ya lo llevaba para el carro, sintió una voz que le decía al corazón: en esta cuadra hay un joven muy enfermo, y antes de irme quiero ir a visitarlo. Y se puso pesado el Cristo y no lo dejaba cargarse. Aquel don Guillermo le dice a los que estaban con él: en esta cuadra donde hay un joven que el Señor me lo está poniendo en el corazón y que debemos de ir a visitarlo a él antes de irse. Una de las que me llevaba a la comunión le dijo: allí a 1,5 cuadras hay un joven muy enfermo, y cuando usted lo vea, tristeza le va a dar, porque es un esqueleto viviente en la cama, no puede hablar, y si de esta noche pasa es un milagro, le dijo aquella señora. Tomaron el Cristo y se dejó levantar, liviano, y en procesión para mí. Por donde sale el Cristo en peregrinación, empieza a emanar unos olores hermosísimos, y esos olores llegaron a mi casa, y empecé a sentirlos, y eran los mismos olores y fragancias que sentí cuando estaba arriba, en el paraíso, y empecé a llorar. De un momento a otro vi el Cristo entrando por la puerta de mi casa, y empecé a llorar. Aquel señor entra con el Cristo y se postra de rodillas al pie de mi cama, y me lo pone en el pecho. Yo no podía mover mis manos ni mis pies y estaba cuadrico.
No sé qué el Señor le mostró a aquel señor que llevaba el Cristo, pero aquel señor me tomó mis manos, que no las podía mover, y me las puso encima de los pies del Cristo. Yo empecé a sentir un calor que me subía por las piernas hasta la cabeza. Era un calor que me calentaba y se sentía un aleteo de un ave grande en la habitación. Decían que era como la presencia del Espíritu Santo revoloteando. Era impresionante. Aquel Cristo, cuando me lo pusieron en el pecho, empezó a sudar óleo y como era aterrado. Recojan el óleo con algodón sin tocar el Cristo. Y yo con las manos encima de los pies de él, y lloraba, y yo lloraba, y un calor que me subía por los huesos. Cuando termina la oración, él se dirige a mi mamá y le dice: señora, usted tiene un Cristo en la cama, cuídelo, y en 2 meses su hijo se va a parar. Y así fue. Después de que los médicos dijeron que yo no volvía a caminar, aquí podemos ver que no es posible. A los 2 meses empecé a caminar, y para la gloria de Dios, empecé a recuperarme lentamente y a ofrecer todo este dolor que me ocasionaban las terapias, porque era impresionante el dolor. Pero empecé a ofrecerlo en reparación de mis pecados y los de muchos también. Carlitos, ahora después de todo esto tan grandioso que Dios te permitió vivir, ¿cómo es tu perspectiva de vida? O sea, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Cuál es para un futuro? Bueno, vemos que es muy diferente ya a lo que antes vivías, pero cuéntanos un poquito así muy brevemente, que ya se nos está acabando el tiempo lastimosamente, porque es un maravilloso testimonio. Cuéntanos un poco ahora cuáles son tus expectativas de aquí en adelante. Bueno, cuando salí de la enfermedad, que empecé a caminar, conocí a la comunidad de Lazos de Amor Mariano y le pedí al Señor que me llevara a un retiro. Se dio la oportunidad, pude ir, y le pedía mucho a Él que me diera la gracia y la oportunidad de poder hacer una confesión, conciencia completo, como se debe hacer, vomitando todas esas cosas que tiene uno encima, guardadas, a veces por vergüenza. Y el Señor me dio la gracia de poder ir a este retiro de la comunidad de Lazos en Tuluá. Fui a retiro y le pedí al Señor que me ayudara, que me diera la gracia de poder entregarme totalmente. Salí del retiro y me dijeron ahí en Tuluá: Carlos, ¿usted quiere ser misionero? Y le dije: claro, me gustaría, pero ustedes saben que todavía tengo dificultades para hacer cosas. Me dice: no, es que usted puede ser misionero. Le dije: bueno. Llené los datos, empecé, donde había una vigilia, cualquier cosa, allí estábamos, pidiéndole al Señor que nos diera la gracia. Y ahora estoy feliz y le pedí al Señor que me diera la gracia de poderme consagrar totalmente a Él. Y pues allí en Tuluá se dio la oportunidad de poder abrir una casa de misericordia. En este momento hay 20 abuelitos allí, van a buscar su almuercito, una sopita caliente, y es muy maravilloso porque Dios a veces le da a uno todos los medios para uno llegar a ser santo, y el Señor nos ha puesto este lugar en Tuluá y estoy feliz. Créame que la felicidad que da el mundo no es comparada con la que uno siente cuando ya uno empieza a conocer del Señor, y es hermosísimo. Me siento feliz, dichoso, y le pido al Señor que me sostenga, porque el seguir los caminos de Dios no es fácil. Está el mérito, que la cruz debe pesar y debe doler, si no, no sería cruz. Claro que sí. Hermoso, Carlos, la verdad, este testimonio que Dios te ha regalado, desde que he conocido tu testimonio, he escuchado que sientes siempre muchos problemas para poderlos contar, pero bueno, para la gloria de Dios, esperamos que este testimonio aquí sí se pudo contar. Y claro, bien pueda, Carlito, ¿nos quiere decir una cosita más? Quisiera compartir con esto a todos ustedes oyentes. Les pido de corazón, cuando tengan un ser querido que haya fallecido, por favor, no lloren más de 2 o 3 días. Y también un favor grandísimo, que cuando haya un difunto en un hogar no haya serenata, ni fiestas, ni música, porque es muy doloroso, porque en ese momento todavía puede haber oportunidad para este ser querido. Y puede venir la Virgen María con San Miguel y nuestro Señor a luchar por aquella alma. Lucharán por ellos hasta el último momento. Pero si nosotros estamos emparrandados, con trago, brindando, lastimosamente, la Virgen María tendrá que devolverse triste y llorando, porque al lado de aquel difunto solo habrán espíritus, cosas horribles, y la Virgen María tendrá que partir sola, y esta alma se le podrá salir de las manos. Y esto es muy doloroso para el Señor, porque la muerte de un ser querido no es para celebrar ni con mariachi ni con música,
Ofrecer un rosario, una oración, silencio, orar por el alma de aquella persona que todavía se encuentra allí, porque Dios luchará por ella hasta el último momento, aun cuando está allí en compañía de nosotros en un velorio. Allí todavía hay oportunidad para esta persona. Muchas gracias, Carlos. A ustedes, queridos oyentes, Carlos, ya gracias también a todos los oyentes por escucharnos. A usted, Carlos, una despedida final, una motivación final para toda la gente. Vale la pena que existe otro mundo, que tengamos temor de Dios y también miedo a condenarnos, porque el infierno existe, el dogma de fe, el purgatorio también existe, el cielo también existe. Dinos a toda la gente, a todos los que nos escuchan y pudieron tener la oportunidad de escuchar este maravilloso testimonio, las últimas palabritas. Entonces, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. He tratado de hacerlo muchas veces, pero se presenta algo. Me pongo maluco, a veces hasta me enfermo. El enemigo pone muchas cosas para que no se den, porque a través de eso se pueden sanar muchos corazones o convertir muchas personas que caemos en cosas por ignorancia. Pero les quiero decir a ustedes, hermanos, que todavía estamos a tiempo, todavía alcanzamos de Dios misericordia, porque después de muerto solamente llega el tiempo de la justicia. Ahí sí no hay tiempo de llorar, de lamentarse, no. Ahora que estamos vivos, podemos luchar por ese cielo que está arriba esperándonos a nosotros, porque como a sus apóstoles antes de partir, la casa de mi Padre tiene muchas habitaciones, entonces depende de nosotros ir a ocupar una de esas que el Señor nos ha preparado. Y la mejor forma es renunciando al pecado, a tantas cosas que lleva hoy a la perdición a nuestra familia, a nuestros hijos y también a la humanidad si nos descuidamos. Y la meta es esa, tratar de ir empezando a conocer del Señor y entregarnos sin miedo, porque Él no quita nada, Él lo da todo. Entonces esa es la invitación para que mira, estamos fallando y que podemos mejorar. Carlos, mil gracias a usted. Gracias también a todos los oyentes que nos siguieron a través de este programa y sus debidas repeticiones. Dios los bendiga. Gracias por escuchar siempre la SOS Radio. Gracias por estar en sintonía y créanme que más adelante vamos a tener, por gracia de Dios, testimonios maravillosos y hermosos que le van a servir muchísimo para el bien y el crecimiento de nuestra alma, que es lo que Dios quiere a través de esta emisora, la emisora de Lazos de Amor Más. Que todo sea para la gloria y honra de su nombre y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Gracias a todos ustedes por escucharnos y recuerden, a Jesús por María. Esta fue una producción de Lazos Radio para la gloria de Dios. Esperamos haya sido para tu edificación en la fe y crecimiento espiritual. La gracia de Dios esté contigo y recuerda, a Jesús por María.